Calle 11, esta avenida alternativa a las desilusiones, hoy trae paquete completo. Comenzamos con una pregunta fundamental de nuestros días. ¿Es usted fifí o no lo es? ¿Qué es eso de ser fifí? Le pregunté a los dudantes y me resultaron fifís los dudantes. De ahí nos vamos a una visita a la casa, me refiero al Instituto Politécnico Nacional, donde los jóvenes que hacen robótica están ganando premios frente a japoneses, frente a alemanes, los mejores ingenieros que usted se puede imaginar. Y luego pues hay otro tipo de artefactos, de robots, llámelo usted como pueda, estas cosas que son unos políticos que roban y que se les llama cleptócratas. Genaro Villamil acaba de publicar un libro, Cleptocracia. La verdad vale la pena, es una buena recolección de todo eso que uno no quisiera hacer nunca. Y para finalizar, David Rivera. Música a golpe de guitarra, estilo Ensenada. Hombre, con eso nos despedimos este jueves y después a descansar. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos con los dudantes. Todos los dudantes hoy andan fifís. Dudante fifí. Dudante fifí. Sí. Sí, a mucha honra. Dudanfí. Dudante. Esos los que cobran un fee por dudar. Exacto. A ver, ¿qué es eso? Digo, ¿sí se echó el señor presidente electo alguna broma sobre la inteligencia fifí y los Yo creo que caricaturistas haya sido broma, fifí? empezando por ahí. Claro, pero... Es una forma de descalificar. O sea, si yo te digo, ¿eres fifí? No, ¿Te yo creo sientes que... como agredida? Pues mira, yo trabajé en la revista Quién, a lo mejor sí tiene La toda revista la Quién razón es de fifí, llamarme claramente. Es fifí. Y sí. traes una camiseta fifí. Traigo una camiseta A ver. súper fifí que literalmente dice eso, fifí or not fifí. Fifí. Esa es la cuestión. Luego, tú te metiste en esa locura también. Te pusiste a hablar de la sociedad civil fifí Exacto. y te lincharon. Se- Entonces, por eso los traje hoy. Ok. No, ahora sí no quiero que duden, quiero que me expliquen, porque quiero saber si soy fifí o no fifí. Yo, para ser lo más preciso posible, vamos a leer la definición de la Real Academia. Yo creo que la Real Académica tenga una definición. Claro que tiene. ¿Cómo va a tener? Mira, Ya vas a- que la mira RAE aquí- aquí lo tengo una dice. definición de Mira, fifí. Fifí. Fifí, No. 2 puntos. Fifí. En su primera acepción es Es de la persona, RAE. persona, Ya no voy a creer en la Real. Digo la RAE. persona presumida y que se ocupa de seguir las modas. Entonces yo creo que es algo descriptivo. Yo no creo que sea algo ofensivo, creo que es algo descriptivo. O sea, si eres un caricaturista y empiezas a apoyar al gobierno que entra, ¿te vuelves fifí? Por seguir las modas, pero Pues- por presumir. Híjole, está... Está Definamos, complicado. ¿qué es sociedad civil fifí? Definamos. Y no te preocupes. Sí, Esto, o sea, te estoy arrojando. ya me León, lincharon, ya te se- lincharon. ahora sí Ok. que se me- Cuéntale al público, o sea, tú, ¿cómo viviste el linchamiento? A ver. Se me vino la cuarta transformación. Nos surgió de ti la Primero es cuarta cuando salían pelitos en la transformación. barba, estás en la A cuarta. ver, se me ocurrió decir que la socialité civil, socialité civil, ¿qué es o eso? sociedad civil, De la fifí, creme, de la creme, de la creme, de la creme, pero de la sociedad de la organizada. sociedad civil, eran como los Neymar de la vida pública mexicana. Neymar, como la Marcus Neymar. No, la- como el como futbolista. Ah, porque Neymar. se tiraban al Que se suelo. te tiraron al suelo. Era un chiste, pues a algunos les puede parecer bien, a otros no tanto, pero eso generó un linchamiento en redes sociales sobre quiénes eran la sociedad civil fifí. Marilena Morena me dijo, bueno, ¿por qué si no? Acabamos teniendo pues una conversación ya más amplia en Democracia Liberada Armaron un foro para platicar del sobre la fifí, sociedad ¿no? civil. No, Pero al final te voy a decir una no. cosa, te voy a decir que sí estuvo bien en ese caso de ese tipo de fifís, porque hay, Pero es que hay no, varios... no querían ser perrito fifí, digo, sociedad civil. No, lo que no querían reconocer es que sí existe el fifí. O sea, como que entre la sociedad civil hay unos que tienen más acceso a medios, a micrófonos y agendas que otros, que es lo que yo trataba de decir. Yo ¿No? lo que creo es que, o sea, todo empezó porque Andrés Manuel hizo Claro. una declaración, ¿no? Sobre los medios, ¿no? Ajá. Él dijo, los medios fifí. Y después dijo la sociedad sociedad civil civil fifí. fifí, ¿no? Pero, o sea, ahí sí metió a todo el mundo a la misma bolsa. Y la neta es Se que metió todo el mundo se metió. yo creo que ese muchacho sí todavía no tiene mucha idea del asunto. O sea, sí creo que la gente que trabaja con él tiene más idea de, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos que toda la vida han sido de base, que tienen de fifí lo que nadie, o sea, que pagan de su bolsa su chamba, o sea, no hay manera de que eso sea moda. Yo sí puedo aceptar que hay
organizaciones que usan la chamarra de mezclilla Ajá. y organizaciones que usan el saco y corbata. Por una distinción es, normalmente los anticorrupción dan la batalla de saco y corbata. En el mundo, ¿eh? O sea, son los que están cercanos a los empresarios y entonces no quieren condiciones donde alguien con lana les quite un negocio. Y luego, pues te subes a la montaña de Guerrero y te subes a Tlachinolan y pues desde luego ahí no lleves corbata porque se te puede atorar lo que no sabes comer. En primero te da mucho calor. Y ya de ahí. Ahora, Sí. esa alianza, fifí y no fifí, ha dado buenos resultados. Yo pregunto si no hay algo de alevoso en quebrarla. Sí, incluso en ponerte a discutir de, yo contigo no porque es fifí. No, yo tampoco contigo porque comes tacos. Así, me parece que hay algo... Literal, yo creo que... Y fue un poco ocioso, pero que te lo diga. No es que me tire al suelo. No, yo creo que esto viene justo de la Fiscalía, que es donde se unieron las organizaciones de derechos humanos con las organizaciones que Andrés Manuel podría calificar como fifí, que la neta hacen su chamba también, ¿no? O sea, yo creo que el problema acá es como que no hemos sabido transmitirle a la gente o somos bien poco transparentes las organizaciones y no hemos dicho abiertamente de dónde recibimos dinero, ¿no? Que es un poco la crítica que nos hacen de eres fifí porque a ti te financian ciertos empresarios y entonces A ver, hay vamos a ponerlo. intereses. Si mi papá paga el sueldo de mi trabajo como presidente de una organización, me vuelvo fifí. Si tu organización botea en la calle y de eso va tu sueldo, no eres fifí. Pues esa era un poco la lógica, ¿no? O sea, esa era un poco la lógica de llamarles fifís porque los empresarios, los empresarios que en ese entonces abiertamente habían salido a pues recriminarle cosas al gobierno, bueno, al proyecto de gobierno en ese entonces de Andrés Manuel, estaban financiando esas organizaciones. Pero es que no solo, o sea, sí tiene que ver con dinero, pero también creo que sí tiene que ver con que en la propia sociedad civil organizada, que básicamente es toda la que se organiza y hasta ahí desorganizada, ahí se ha reproducido también un esquema de desigualdad que existe en toda la sociedad, pero que en la sociedad civil, incluso ahora, no sé, ahora en Horizontal que fuimos a hacer lo de territorio en Puebla, pues cuando ves esas organizaciones que están, o sea, como enfrentándose a la minera y que no se mueran con el río contaminado, pues... Y te das cuenta que no tienen acceso a Televisa, no tienen una columna en Reforma y pues no tienen toda la atención que tendría que tener esa agenda, que a mí ahora me parece importantísima. Pues sí, te das cuenta que se reproduce esa desigualdad y yo lo que les pregunté tanto a María Amparo como a Casar. Compañera aquí de Canal 11. Y a Marielena Morera en ese diálogo en Democracia Liberada es, ¿qué piensan hacer para achicar la desigualdad? O sea, uno reconocerla. Por ejemplo, ellas unas decían, bueno, nosotros vamos a ver fondos para impulsar capacidades locales. O sea, como que sí es un diálogo que es necesario, que no creo que tenga que ver con la división. Tiene que ver con igualar ciertas agendas en la vida pública. Yo me dudo de la relevancia de la discusión. Déjame plantearlo así. Hace no muchos años, los empresarios mexicanos que tienen características de ser codísimos no financiaban filantropía alguna que no fuera religiosa. A ver, la verdad, es una novedad que se hayan metido los temas de anticorrupción, de justicia, ¿no? De transparencia. Es una novedad. Es más, yo casi lo aplaudo, perdón, como foca. Ahora, pues que ahora tienen más micrófono y más voz que otras, es cierto. Que ya lo tenían. Pero eso pasa en todo el mundo. No, yo creo que se han metido a marchar, yo creo que se han metido a aprender, se han metido a esta tarea de la democracia. Yo en todo caso me iría con el argumento, si me dejas de mi compañera Fifi, transparencia. Justo es decir, a ver, yo quiero ver de dónde viene la lana. A ver, ¿es usted periodista? ¿Gana como periodista o cobra en otro lado? No, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O anda usted de asesor del gobierno y escribe en Reforma como si fuera periodista independiente? Porque de esos sobran. ¿No? Hay que decirlo con claridad. ¿No? Bueno, a ver, en la misma, ¿es usted luchador social? Está muy bien. ¿De qué se financia? Literal. Porque si la verdad lo está financiando la deducción de impuestos de su papá, tampoco se vale. O sea, yo creo que esa es un poco la discusión, porque si no, es un asunto de clase. ¿Quién se quedó con la Bastilla? ¿Quién derrumbó la Bastilla? Y esa división de la sociedad civil Pero yo crea creo que mucha incomodidad. A mí también, o sea, yo sí creo que además en ese momento cuando se unió todo este grupo de organizaciones de derechos humanos y que había muchos de víctimas también en los estados, con la gente de transparencia y de anticorrupción, la verdad era necesario el empuje de que vieran que todos estábamos juntos para tronar algo como lo de un fiscal que iba a venir a
Fiscal tronar. carnal habría Literal. sobrevivido si esos dos grupos no se juntan. Literal. Pero sí creo que todos tendremos que pensar y poner en nuestras páginas de internet, por lo menos, pues de dónde recibimos la lana y que ya la gente sepa, las intenciones de este amigo, de este compa, pues son tales, ¿no? Por lo menos nosotros sí lo hacemos y ya la gente sabrá si nos cree o no nos cree. Claro. Yo soy más kamikaze, sí me gusta que haya también esa discusión de clase en la sociedad civil, no me parece ociosa esa discusión. Y sí creo que está bien que también el propio ¿Pero tú qué le estás pidiendo a esos? el propio- Bájense ustedes de su el propio pedestal. ecosistema llamado sociedad civil tenga su propia tradición a la democracia y que tenga su propia discusión interna sobre qué papel quieren jugar frente a los nuevos tiempos. Yo creo que no es ocioso, pero ese soy yo que soy más kamikaze. Pero a ver, Aunque coincido con Ixchel, una vez o sea, que la discusión tiene lugar, yo te pregunto, porque decía hace un momento, es que a ver, bájense, ¿qué quiere decir? ¿No toquen la puerta? No hablen con el o no funcionario. se tienen como Perdón, Neymar. pero a ver, con toda franqueza, sociedad civil que no hablaba con el gobierno anterior, está hablando con esta. Sí. Es decir, lo que se está gestando es una nueva élite. Y siguiendo tu definición, está surgiendo un nuevo fifí. Y otro fifí se está yendo. Entonces, lo que no es ocioso es decir, así, pues que antes eran fifí unos y ahora son fifís otros. ¿No? O sea, para ponernos, porque si no resulta que quien estaba fuera de la Bastilla, ahora entra en la Bastilla, la derrumba, y no quiere reconocer que es el nuevo fifí. Bueno, tratemos Ya de para ser no ser menos ociosos. fifís todos. No, pues yo creo que más bien seamos Pero fifí no es mi transparentes, rey. seamos honestos. Fifí es moda. Modo. Y presunción. Ok. Que eso hay en todos lados, no solo en las organizaciones de la sociedad civil. O sea, a todo el mundo le encanta presumir lo que tiene y criticar al de enfrente, ¿no? O sea, sí está. Estamos muy divertidos. Yo lo que me pregunto honestamente es en esta cuarta transformación, ¿cómo se van a reorganizar todos esos ecosistemas? Porque es el de la sociedad civil, es el de los medios, es el de la administración pública y la verdad hasta entusiasmo me genera. Que se mueva. ¿No? Que unos dejen el departamento y otros lo ocupen. Es decir, que unos saquen sus ideas y otros las metan. La Y verdad, que todo el mundo ande tan incierto. Me preocupa la arrogancia de unos, ¿no? Y el Neymar de otros. no, y la verdad es que era más fácil antes, ¿no? O sea, era mucho más fácil ponerte en contra de alguien como Peña y pues toda la banda te iba a seguir. Ahora, espérate, ¿cómo le haces como una A mí nueva estrategia? La banda de Peña no me seguía cuando estaba haciendo críticas frente a No, Peña. justo la banda de Peña, no, todos los demás que estábamos en Que era contra, la mayoría. La banda de Peña no llenábamos te sigue. calles, ¿no? Sí, no. Y justo por eso estamos organizando una fiesta del Ya se van. ¿Del Ya se van? El 30 de noviembre, ahí les mantendremos informados. ¿En dónde será la fiesta del Ya se van? Pues mira, la primera idea es dónde se festeja en esta ciudad. Uy, en el Ángel de la Independencia, válgame. Eso es mucho más fácil. Sé honesta, se llama la fiesta del Ya llegamos. No, ya. jamás. Otro día. ¡Vámonos! Esa Nos es la vamos del a día la siguiente, calle, exacto. Nos vamos a la calle a seguir dudando. Bueno, la calle 11 hizo esquina con Avenida Politécnico Nacional número 3600. Aquí está la escuela de robótica. Me encuentro con Jonathan, con Rubén, con Adrián. Me da mucho gusto hablar con ustedes. A ver si me sale bien. La escuela de robótica en realidad se llama Unidad Profesional Interdisciplinaria de Tecnología Avanzada. Ingeniería y tecnología avanzada. Me falló una. Oigan, pues estoy con los genios del futuro y ustedes nos dan miedo a muchos.
Porque dicen que los robots nos van a sacar a todos de nuestro trabajo. Y un día estos aparatos, en fin, ya no hará necesario que los seres humanos lleguemos a las fábricas y de qué vamos a comer. ¿Es cierto eso? Pues en realidad no. Nos van a ayudar a reemplazar las tareas que son peligrosas a las personas. O sea, solo las peligrosas. Pues también las que son repetitivas, las que llevan una forma única de poder ser como una línea de producción, por ejemplo. La tecnología es creada para facilitar la vida de las personas, no para reemplazarla ni para complicarla. Pero a ver, ciertamente, si hoy yo voy a una maquiladora, Ujú. pues no sé, donde hacen pantallas planas, lo que Claro. tengo es personas poniendo rondanas o personas poniendo piezas. Mañana van a hacer estas máquinas y toda esa gente va a salir a la calle. Y No. todos nos preguntamos, ¿a qué nos vamos a dedicar? Pues a ver, ¿quiénes van a crear los robots ahora? Pues yo creo que esas personas van a tener trabajo para eso, ¿no? A ver, robots hay de muchos tipos. Yo Así veo es. películas de ciencia ficción, desde caricaturas de Walt Disney hasta las más elaboradas. ¿En qué se especializan ustedes, Rubén? Nosotros Jonathan. hacemos robots de tipo móvil. Un robot es considerado... Tampoco hay unos que no son de tipo móvil. Claro, por ejemplo, este es estático, ¿no? Ah, ya. Este robot es para hacer tareas en un solo lugar. Hay robots como, por ejemplo, hoy están muy de moda los drones. Son para hacer movimientos que no dependan de un sitio específico, de tener que estar estáticos o de tener que hacer movimientos en un solo lugar. Puede desplazarse alrededor de un área grande y O sea, desempeñar drones para muchas fumigar, tareas. para Por sacar supuesto. fotos, Así para es. detectar. Así es. Incluso hay, la empresa Amazon está proponiendo hacer las entregas de sus paquetes con drones. Pero pues es algo muy futurista todavía, tal vez en el futuro no tan cercano, pero ya se está Javier, implementando. ¿qué tan futurista? A ver, dicen que Google, los Schmitter y los dueños de Google, están obsesionados en crear el coche que se maneje Claro. por sí mismo y que en efecto nos pueda llevar como taxi o nos pueda llevar paquetería sin necesidad de que haya un ser humano conduciéndolo. ¿Te has metido tú en eso? ¿Te interesa? ¿Te ves inventando tú ese coche que Schmitter de Google quiere? De hecho, ya hay, bueno, en esta parte hay categorías, hay competencias aquí en México, donde se desarrollan prototipos de coches autónomos. De hecho, ahorita, acabo de leer una noticia donde ya hicieron varias pruebas, pero creo que hubo accidentes porque el automóvil a veces no detectaba a las personas y los podía atropellar. Entonces, todavía hay muchas cosas que analizar, ¿no? Y siguen siendo más importantes las personas que los robots, Así ¿no? es. Espero. Así es. Entonces, tanto en los drones como en los autos autónomos, valga la redundancia, en ese tipo de cosas, o sea, no nada más la parte tecnológica, sino también la parte de normas, ¿no? La parte, porque por ejemplo los drones, bueno, aquí en México, creo que todavía no está legalizado que vuelen ¿cuál es la regla? ¿A qué altura pueden volar? Porque, por ejemplo, pueden interferir con aviones o con las zonas comerciales donde pueden afectar a los aviones. Entonces, todavía no está, bueno, según yo, todavía no está legalizado probablemente aquí en México como en O Estados sea, Unidos. falta la norma. Los Así abogados es. nos tenemos que meter con los ingenieros a chambearle. Esta escuela de robótica, UPITA, es una de las más interesantes del mundo. Se fundó en 98, ustedes están ganando concursos en todos lados. Tuve oportunidad recientemente de llegar al aeropuerto de San Francisco y ahí vi un equipo de robótica del IPN, es decir, se la están ganando todos. Veo que en la mano incluso ya traes aquí tu diploma para presumir. A ver, ¿dónde estamos ganando? ¿Dónde los ingenieros en robótica mexicanos Pues- están ganando la batalla? Juntos hemos estado en Japón, bueno, ese es de Japón. Ah, pues mira. En China hemos estado, Torneo en- en Viena, en San Francisco, en Ecuador, en Colombia, Brasil. ¿Ustedes cuáles recuerdan? Oigan, eso es guía de turismo, ¿eh? O sea, yo quiero hacer robótica. España, Rumania, Austria, recientemente en China, Perú, Japón. Oigan, pero no solamente hacen robots muy sofisticados, también se divierten. Sí. Se han vuelto famosos por los robots que hacen pleitos y los llaman robots sumo. Así es. A ver, ahí traen unos, enséñamelos, porque yo imaginaba en efecto un par de muñequitos ahí pesados, pero no, es otra cosa. ¿Qué es el robot sumo? A ver, ¿qué es esto? Sí, de hecho, bueno, aquí tenemos una categoría de la robot sumo. Es la que Como un recogedor, ¿no? Le falta la escoba Así a es. esto. Aquí este robot es un micro sumo. Hay varias categorías en la categoría de sumo. A ver, Hay pásame el otro. La profesional,
los robots miden 20 centímetros, 20 por 20 y pesan 3 kilos. Después sigue Minisumo, que son estos, que miden 10 por 10 y pesan 500 gramos. Después sigue Microsumo, que miden 5 por 5 y pesan 100 gramos. Y estos se pelean entre ellos. Así es. Y se manejan con un control a distancia. un mando Con de- estos sensores, de manera autónoma, Ajá. tratan de buscarse para desarrollar el combate ellos solos, toman sus propias no hay decisiones. nadie atrás. No es como si estuviera yo manejando un Depende carrito de del control tipo de remoto. categoría. Pero a ver, estos lo pones ahí como si fueran dos gallos. No, es un Y se área- ponen a pelear entre ellos a ver quién lo saca del círculo. ¿Cómo? Básicamente. sí, es un círculo, el dojo. Y se detectan el uno al otro. Así Ajá. es. Bueno, y a ver, si tienes éxito en esto, terminas aquí en Laupita. Decime. ¿Tienes chamba mañana? Pues claro que sí, desde ahorita tenemos chamba. Ya veo aquí que están hasta apoyados por empresas. Así es. Sí. Pues hay gente, cuando estamos en concursos, llegan y nos piden ayuda con algún prototipo o con algún proyecto. Personas que tienen sus empresas o algo así. O sea, desde ahorita ya tenemos trabajo. O sea, si yo tengo ahorita 12, 13 años y digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Más vale que piense en esta escuela porque aquí sí hay chamba segura. Pues sí, es un área que está en pleno crecimiento, porque definitivamente, lo comentábamos ahorita, esto es el futuro. Ahora, Muy lo más bueno. probable es que ustedes les vayan a invitar para que hagan el doctorado o la maestría en MIT o en alguna de estas universidades tecnológicas en Rusia o en el resto del mundo, Alemania, en fin. Cabe que no regresen. ¿Cómo hacer que este talento también se quede en México? Porque además, pues uno tiene derecho a agarrar camino como quiera. Con este talento no hay pasaporte, no hay visa, uno puede estar donde quiera. ¿Cómo hacer que ese talento que la UPITA está desarrollando también ayude a la economía mexicana? Es decir, imagínense que mañana son los responsables de generar talento para la siguiente generación. ¿Qué harías? Adrián? Pues yo creo que desde ahorita hemos dejado ya una marca aquí en México. Nuestro conocimiento también se ha heredado, a mí me lo han heredado. Entonces, para eso de salir y después regresar, pues yo creo que sí es apoyar a mi escuela. Yo creo que lo primero que quería sería apoyar a mi escuela. ¿Quieres ser profe aquí en la UPITA? No. Tal vez económicamente, con algunas herramientas, algunas máquinas que nos puedan ayudar. De hecho, aquí en lo personal, junto con Rubén, ahorita nosotros acabamos de egresar. Nosotros estamos haciendo un proyecto independiente. Estamos tratando de trabajar en empresas, hacer proyectos, pero sí nos gusta también la parte de la industria, ¿no? Trabajar con O sea, empresas. que ya se esta montaron parte. su empresa. Nosotros ¿ustedes? estamos O emprendiendo. sea, además de ingenieros robóticos, emprendedores. Sí. Así es. ¿Y qué traen? A ver, ¿qué producto traen en mente? Pues, vendan su producto aquí. Pues acabamos de vender un proyecto, por ejemplo, con un laboratorio de lentes para hacer la visualización de la temperatura y humedad. Como tienen que ser ambientes muy controlados, la gente de control y automatización que está implementando los sistemas de control de ambiente en esos lugares no podía meter interfaces HMI para visualizar esas cosas. Entonces, nosotros estamos haciendo un diseño especial de acuerdo a las necesidades del cliente para poder satisfacer esa necesidad. Bueno, a mí en lo personal, yo platicando con Rubén y con los demás compañeros, pero yo prefiero que nosotros desarrollemos nuestro propio negocio, nuestra propia empresa, y darle trabajo obviamente a personas que tengan los mismos conocimientos o talentos que nosotros y que queramos algo grande, ¿no? Y que sea totalmente mexicano, que es algo que, a mí en lo particular me inspira y ¿por qué no? O sea, llegar a algo tal vez no tan fuerte como Google, pero sí tener esa mente de trabajo donde tienes gente que realmente le gusta lo que hace, y yo creo que cuando hay gente así, que hace lo que le gusta, la empresa crece sola y todo viene. Bueno, viene la última pregunta. Están jóvenes ustedes, quizá el invento de su vida está todavía por ocurrir, no ha ocurrido todavía. Yo quisiera así en sus noches de opio, en sus mejores momentos de inspiración, ¿cuál es el producto que cada uno quisiera dejar para la humanidad? Comenzamos contigo. Híjole, es bastante difícil. Pero uno que digas, yo me muero de ganas de ser el inventor de... Ajá. Bueno, no sé, es difícil. Sería para ayudar a alguien, definitivamente. Pero que salud, Para ayudar. educación... Yo creo que la seguridad. Ah, De hecho, es ¿Un en lo que he Robocop o visto. qué? No tanto así. Sino algún sistema de seguridad que esté intercomunicado en toda la ciudad, digamos con la policía, algo así.
Me encantaría, a mí me encanta la parte de los robots de exploración, algo así, por ejemplo, me impresiona mucho saber que hay un mexicano desarrollando robots tipo rover en la NASA y Exploración en el universo sí, interplanetario. puede ser incluso para ayudar, por ejemplo, a personas aquí en México, ¿no? En zonas muy riesgosas, no sé. A veces los geólogos tienen necesidades como tomar muestras de lugares como el Popocatépetl, de lugares en donde son de acceso pues importante, lo que pasó, por ejemplo, recientemente en Guatemala, ¿no? Después del temblor, ¿dónde está Después la gente? de dónde están las exactamente, y a mí me fascina esa parte de la que se derrumba un de la edificio, que exploración. tengas un robot que pueda encontrar vida y sacar Exactamente. a las personas. A mí es lo que me llama la atención realmente de la parte de cómo utilizar la robótica para darle un sentido necesario o para solucionar una necesidad. ¿Tú qué harías, Jonathan? Pues a mí realmente, bueno, yo ahorita estoy metido también en la parte educativa. He tenido la oportunidad de dar clases a pequeños en la parte de robótica y yo creo que esa es la principal parte, o sea, y plantar esa semilla en los pequeños. Por Hacer ejemplo, futuros ingenieros. Así es. A mí me hubiera gustado que en la primaria o en la secundaria me dieran robótica y tal vez ahorita estuviéramos todavía más avanzados. Pues hablar con ustedes me deja la impresión de estar a mediados o finales del siglo XXI. La verdad es que permiten visionar, observar lo que viene y escucharlos me da mucha tranquilidad. No nada más jugamos buen fútbol. Tenemos buenos ingenieros robóticos. Muchas gracias. Un gusto. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Aquí hicimos Calle 11 en Upita y volvemos a estudio Instituto Politécnico Nacional. El gobierno de los ladrones, la cleptocracia. Ese es el título del nuevo libro de Genaro Villamil. Genaro, gran colega, amigo. Muchas Qué bueno gracias, que te Ricardo. No, al contrario, muchas gracias. Oye, este libro salió, ¿qué habrá sido? Mes y medio, y yo... Hace, pues, finales de abril. Y veo que en las librerías lo piden por todo lo alto. Esto te va a dejar dinero, querido. Pues le pegaste al título y a los temas. A ver, ¿cleptocracia es un término tuyo o ya lo habías oído? No, bueno, es un término que tiene etimologías griegas, es un término que se utilizó en la ciencia política o se ha utilizado sobre todo en la ciencia política italiana para describir a los modelos feudales, curiosamente, a los modelos feudales de Italia antes de la unidad nacional. En eso se usaba ese término y de repente... Es el gobierno de los cleptómanos. Es el sistema del robo, es decir, es un gobierno que está hecho para robar. Un estado depredador. Así es. Gobierno que depreda. Y que se ve como algo natural, que quien se integre al gobierno tiene que entrar en esa lógica. Si no entras en esa lógica, evidentemente no puedes entrar al Estado y evidentemente se trata de la expropiación de los recursos públicos para fines privados. A ver, empiezo con antes de entrar a los distintos casos que tú revisas en el libro. Sí. A ver, cuando hablas de cleptocracia estás hablando de un sistema. Exacto. Cuando Sistema de estás gobierno. hablando de cleptócratas, son las personas que están dentro de ese sistema. Así es. La versión popular de nuestros días es que lo que tienes no es una cleptocracia, sino cleptócratas. Si los sacas Exacto. y te pones tú en su lugar, el sistema va a mejorar. Exactamente. Te pregunto si el sistema pesa más o las personas pesan más. La tesis del libro es que no puedes tú cambiar solamente las personas, sino cambias el sistema. O sea, quito un ladrón y pongo Genaro Villamil y... Si el sistema está hecho para el robo, si es el incentivo para que la obra pública sea 10 veces más costosa que lo normal o que lo real, si ese incentivo continúa, ese incentivo evidentemente va a generar que quien sea secretario de Comunicaciones y Transportes y quien sea el contratista entren en el robo. Y te pregunto una cosa, y que la gente honesta no quiera entrar al gobierno.
que eso es quizá lo peor. Y lo peor es que, aún siendo honesto, entras dentro de la cleptocracia porque por omisión, Por complicidad, o por complicidad, involuntaria. estás inmerso en un esquema de robo, de desvío de fondos, de triangulación de fondos, ¿no? Ahora, si tú revisas las historias de corrupción, Sí. no traigo, no guardo registro de cómo eran los mayas o los mexicas, pero casi desde la llegada de los españoles tenemos, en efecto, pues abundante información para saber que la época virreinal y luego el primer México independiente y luego el siglo XX, pues está plagado por actores que han Claro. robado, que han entrado al servicio público para robar. Claro. Entonces, te quiero preguntar esto, ¿por qué hablar de una cleptocracia moderna o más reciente, cuando a lo mejor el sistema mexicano se fundó en la corrupción y el robo? Porque esos sistemas de los que tú mencionas, los prehispánicos y los virreinales, no estaban fundados en un sistema democrático representativo. Ya. Es decir, la corrupción en los sistemas democráticos representativos, que son los nuestros, en donde tú estás eligiendo a quien te va a representar, es todavía más grave. Porque entonces de lo que te está hablando es de una falla profunda de falta de legitimidad. Si la democracia no resuelve la corrupción Y y se desfonda. mucho menos si es representativa en los términos que tenemos ahora. ¿Qué está sucediendo? Que esa es la tesis también del libro. Que al no tener una auténtica democracia representativa legitimada, lo que tenemos es una cleptocracia representativa deslegitimada. Y ese es el fenómeno que estamos viendo pues, en la calle, en las elecciones. Entonces, tú sí haces una diferencia entre la corrupción del régimen priista hegemónico y la corrupción después de 97 con la pluralidad. No, yo O sea, el sistema habría variado con la pluralidad. no, más bien mi tesis es que no cambió el sistema. La alternancia no hizo que cambiara ese sistema del ¿Lo robo. empeoró? Lo pluralizó o lo partidizó, es decir, tan cleptócratas fueron los priistas antes y después como los panistas, como los perredistas, y en muchos casos puede pasar lo mismo con Morena. A ver, última pregunta antes de irnos a corte y regresar con los casos. Una cosa es robar en un paisito, Así es. chiquito, pobre, y otra es robar en un país grande, rico, boyante. En la época de Miguel Alemán, México era muy corrupto. José Claro. Emilio Pacheco, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. ¿No? Hombre, buena parte de las batallas en el desierto, aquel niño, ¿te acuerdas que se enamoraba de una Así mujer es, que a la así vez es. era amante de un tipo muy corrupto? Te narra esa corrupción abrasadora que tenía el régimen de Miguel Alemán. Pero la economía mexicana era como la de Costa Rica, o sea, era chiquita. Sí, era 20 veces más pequeña que Hoy ahora. es mucho más grave la corrupción porque hay mucho más que robar. O sea, antes no se robaban Así 1.500 es. millones de pesos, es decir, no dejabas seguros Así a es. tus tataranietos. López Portillo, ¿cuál era la gran acusación contra López Portillo? Que era una cleptocracia también. Bueno, la Colina del Perro. La Colina del Perro es un departamento de Infonavit en comparación con las grandes mansiones y casas que ya sabemos que tienen muchos políticos, incluso presidentes municipales. Es decir, las dimensiones de lo robado y del atraco se han disparado de una manera espectacular. Cuando uno habla de 7.700 millones de pesos desviados de una sola secretaría, Si tú tuvieras ese dinero, ¿cuántas generaciones podrías asegurar? digo, 7, 8, 10, llegarían tus hijos al 3.040. es que además el ¿no? asunto no es que sea un robo individual, es decir, no es que una persona se clave los 7.700 millones de pesos. Es que es toda una red donde involucras a universidades públicas, donde involucras a funcionarios menores, altos, mayores y a empresas. El caso de Javier Duarte, es decir, él evidentemente no se robó los 34.000 millones de pesos que ¿Pero están cuánto se habrá faltantes. llevado él? ¿Qué porcentaje te llevas? Pues el 10%, 3.400. Mucho dinero, ¿no? Es muchísimo O sea, dinero. no hay manera de verlo aquí junto, todo puesto. No hay dimensiones para decir eso, y cuando lo comparas con lo que fue la corrupción en la época de Echeverría y en la época de López Portillo, Son juegos de niños. son juegos de niños.
Y eso Ahora- que no es el gobernante, es el gobernante más documentado en la corrupción, pero no es el más corrupto, desde mi punto de vista. ¿Quién sería el más corrupto? Pues yo creo que cualquiera que tú elijas del Estado de México, por las dimensiones del Estado de México, por el tamaño del presupuesto, ¿Pero que fueron más listos los del Estado de México? reparten más, corrompen más y evidentemente no se volvieron presas mediáticas, ¿no? Ahora, pues en fin, cuando la gente religiosa, como mi abuelita tenía su santoral, ¿no? Las vías de los santos, y ahí uno trataba de parecerse a esos santos. Sí. En el caso de estos políticos, tienen sus santos, ¿no? O sea, San Carlos Sank, yo creo que es el yo creo santo que ese es el patrono. uno, ¿verdad? Ese Todo es el mundo gran quisiera- representante. Porque además, le fue bien, o sea, Arturo Durazo era muy corrupto, pero acabó en la cárcel. ¿no? No, bueno, pero Arturo Durazo es de este tamaño frente a Carlos Sank. Carlos Sank, estás hablando del modelo más acabado de la cleptocracia y del cleptócrata, es decir, alguien que trascendió los sexenios, gobernó dos regiones, Estado de México y Distrito Federal. Y su descendencia a Baja California. Déjame irme a corte y hablamos de estos santos y de estos expedientes que están muy bien relatados aquí en Cleptocracia. Órale. Seguimos con Genaro Villamil, no se vaya. Mujer, llenas de aire mis pulmones, desapareces mis temores, llenan mi vida tus colores. Mujer, yo me pregunto qué sería de mis mañanas sin tu risa, de mis razones si me faltas. Me robaré todos tus besos, los cuidaré, serán eternos, los meteré entre mis huesos. Esta noche será perfecta, no habrán lunas ni estrellas, solo tú y yo entre planetas. Mujer, llenas de aire mis pulmones, me haces crecer en mis canciones, llenan mi vida tus colores. Mujer, yo me pregunto qué sería de mis mañanas sin tu risa, de mis razones si me faltas. Me robaré todos tus besos, los cuidaré, serán eternos, los meteré entre mis huesos. Esta noche será perfecta, no habrá lunas ni estrellas, solo tú y yo entre planetas. Calle 11, entrevista con Genaro Villamil. Su libro, El gobierno de los ladrones, de los ratones, cleptocracia. A ver, estamos hablando de Carlos González. A mí me sorprende la estatua que hay de él. ahí En Santiago Paseo- Tianquistenco. En Paseo En el Toyocan, Paseo Toyocan, claro. ¿no? Yo Claro. he pensado que un día habría que, como le hicieron los de la antigua Unión Soviética con las estatuas de Lenin y de Stalin, O ir las a de Saddam tirarla, ¿no? Hussein. Contigo, ¿no? Es decir, adiós a la cleptocracia. Y sin embargo, ese personaje sigue inspirando a las generaciones más jóvenes, no sé, que no solamente No, que y lo están con- admiran. Ah. Tú hablas con cualquier político de cualquier partido en el Estado de México y hay una admiración, hay una reverencia
pueden reconocer que era un pillo, que mentía, pero que era un caballero. Esa palabra a mí me parece tremenda. Pues sí, claro, los pillos no van a llegar y te van a matar. Evidentemente te van a envolver. Estuvo en la lista de Forbes entre los 50 más ricos del mundo. Pero además es una fortuna que no está cuantificada porque no hay manera de cuantificar muchas de las cosas que la familia Hank tiene. Por ejemplo, ¿cómo cuantificas los terrenos en Quintana Roo, que son propiedad de Hank o de los Hank y que no están regularizados? Y que fueron parte pues, de este mecanismo, ¿no? De yo como titular de una Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o de la reforma agraria, me quedo con terrenos. A ver, él, por ejemplo, funda constructoras Sí. que luego trabajan para la obra pública que él como gobernante impulsa. Así es. Llámese carreteras o ejes viales. Así es. A ver, vamos a centrarnos en ese modelo y te traigo al presente. OHL. Es un modelo ya con un grado mayor de sofisticación. Porque el modelo Hank, que es un modelo, digamos que es el común, el más generalizado después de la Revolución, desde la época de Miguel Alemán a la fecha, se volvió complejo por lo que es la tesis del libro, por el ingreso de la tecnocracia a los puestos de decisión política y administrativas más importantes. Los tecnócratas en México siempre estaban para cuidar los dineros, para cuidar las finanzas públicas, ese era su papel. El político tenía límites en el técnico. Y exactamente, el político gobernaba, el tecnócrata. Cuando se vuelve en el sexenio de Miguel de la Madrid, pero sobre todo con Salinas, la nueva clase política, entonces se vuelve también más sofisticado el mecanismo de la corrupción porque también son sofisticados los mecanismos de triangulación. Y OHL es un mecanismo muy sofisticado de triangulación de recursos públicos para campañas electorales que también con la alternancia se vuelven el gran eje y centro del robo. Te detengo aquí. Si yo me voy a Brasil Sí. y trato de entender por qué están persiguiendo a Luis Ignacio da Silva, me voy a encontrar con que la gente de su partido, el Partido del Trabajo, Sí. recibió recursos que extrajeron literalmente del tesoro público a través de empresas fantasma, entre ellas, por cierto, empresas petroleras, empresas constructoras. Odebrecht. Si me muevo a España y trato de entender por qué se acaba de caer Así el es. presidente ¿Por qué español, Mariano Rajoy se por qué acaba de Rajoy caer? se cayó cabeza del PP durante tantos años, tengo que entender que OHL y el Así afer es. Gertel justamente tienen que ver con esto. Así es. Así es. ¿No? O sea, México no está exento, son falencias de la democracia que se repiten como patrones en el mundo. La gran pregunta es por qué no pasa nada en México, porque es el único país de los 12 países en donde el caso Odebrecht, por ejemplo, no hay un solo responsable en la cárcel. O sea, han corrido al fiscal que investigaba, al procurador que investigaba, y ya corrieron a la auditora superior de o a la auditora de la Auditoría Superior de la Federación que investigaba ese y otros casos. Porque estamos en una cleptocracia. Porque justamente ese es el tema, que se sabe el nivel del robo y se sabe las dimensiones que abarcan a muchísimos funcionarios y políticos. A ver, te tengo ahí, lo tratas tú. El señor Vicente Fox, Sí, cuando en el 2000 toma el poder y anunció que iba a acabar con las alimañas y las cucarachas tepocatas, y las y víboras tepocatas, prietas. en fin, empezó a recibir mucha presión del PAN, sobre todo, de Francisco Barrio, que entonces era el secretario de la Contraloría, para que metiera por lo menos a periodistas emblemáticos y avisara que el sistema iba a cambiar. Y no cambió. Resulta Así que al es. nuevo sistema también le gustó la cleptocracia. así es. Déjame irme hacia allá. ¿Tú crees que este cambio de poder que se anuncia hacia diciembre de 2018 y para adelante va a repetir el fenómeno Fox de ahí nos arreglamos y la cleptocracia sobrevive? ¿O estás viendo el fin de la cleptocracia? Estoy viendo el fin de un sistema que degeneró en cleptocracia y la construcción de uno nuevo que no va a ser pronto, que no va a ser rápido,
que tampoco es mágico el asunto. El nivel del daño y el nivel del enojo social es muy grande. Y también el riesgo de, si no tienes los instrumentos y los anticuerpos institucionales para que este cambio, por ejemplo, de sangre en todo el sistema circulatorio, si hacemos una analogía, si no hay esos anticuerpos, se va a volver a contaminar. Llámese Morena, o llámese PAN, o llámese PRD, o llámese el partido que se cree. ¿Pero tienes alguna expectativa en que, a ver, este pacto de impunidad, porque eso es la cleptocracia, es decir, dice María Amparo Casada, tapados los unos a los otros. Es decir, hombre, perro no come perro, entre corruptos no nos leemos la buena fortuna. Se acabe, es decir, yo señale, delate, los jueces hagan su trabajo, los fiscales hagan el suyo, los presidentes no se metan, los gobernadores no protejan a sus amigos. Sí. Es decir, cabe que ese arreglo se rompa. Hay un contexto nacional e internacional que permite eso, Ricardo. Yo creo que incluso hasta el hecho de que esté Trump en la Casa Blanca y que es un vuelco al sistema político norteamericano, también permite que aquí exista un mayor margen de maniobra para, porque además parte de esta cleptocracia, o buena parte de esta cleptocracia y de esta tecnocracia que la cobijaron, pues dependía del modelo norteamericano. O sea, por eso hay una historia, es decir, coinciden en el tiempo con la imposición de un modelo económico que ha durado 40 años, ¿sí? Independientemente del partido que haya estado gobernando. Entonces, esto también, hay un contexto que permite y que exige que esto suceda, ¿no? Este cambio. Este cambio. Es lo que sucedió en España. Es decir, el contexto europeo en sí mismo facilitó que pues Rajoy no se saliera con la suya. ¿Pero qué me estás diciendo? Que entonces vamos a ver gente importante caer. Sí. Que el tema de Brexit se va a acabar resolviendo, que va a haber investigaciones serias. Sí, porque es un tema que está investigándose desde Estados Unidos y desde Brasil. Dame fecha. ¿Cuándo podremos tú y yo estar hablando de la primera vaca grande, digamos? Yo creo que el primer año vamos a ver, porque además son investigaciones que ya están en curso. Ni siquiera son investigaciones que tengas Dame nombres, ¿a quiénes estás viendo entrar a la cárcel? Por lo menos, no sé si llega a estar en la cárcel, pero por lo menos a Emilio Lozoya sí hay que sentarlo ante un tribunal y decir, señor, usted, ¿dónde están los 16 millones de dólares que tanto en Brasil como en Estados Unidos dicen que le entregaron a usted? A ver, me acabas de dar un indicador. Sí. Sí, hacia mediados del 19. Estas fechas. Así es. ¿Eso no ocurre? Tú y yo nos sentamos aquí a lamentar que la cleptocracia sobrevivió. Exactamente. Y se regeneró. Estemos en este canal. Así es. O en un café a la vuelta de tu casa. Nos vemos en un año para medir si estamos ante el fin o la sobrevivencia de este sistema. Y Odebrecht es el termómetro más importante. Es el caso, no es el más grave, pero es en donde están los focos internacionales y nacionales muy puestos. Bueno, te agradezco muchísimo, no solo que hayas escrito este libro, no solo que hayas documentado, sino que estés aquí en tu calle 11. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias. Vámonos con el grupo musical y después cerramos el programa. Yo no soy tu poeta enamorado, yo no soy tu Romeo sin Julieta, mucho menos soy tu príncipe encantado, ni tu mejor promesa. Quiero ser el cielo que te abraza, quiero ser el nudo en tu garganta, quiero ser el jilguero que te canta tu sol por la mañana. Aquí me tienes y aquí estoy, jugándomelo todo, haciéndote canciones. Por ti soy cantautor, escritor y poeta, haciendo las maletas que van llenas de estrellas
para que cuelgues todos tus sueños en ellas, en ellas. Yo quiero ser el brillo de tus ojos, quiero ser la flecha de Cupido, despertar hasta tu séptimo sentido, ser tu mejor amigo. Quiero ser la marea que te abraza, quiero ser la locura que te falta. Quiero ser tu café por la mañana, tu noche desvelada. Aquí me tienes y aquí estoy, jugándomelo todo, haciéndote canciones. Por ti soy cantautor, escritor y poeta, haciendo las maletas que van llenas de estrellas, para que cuelgues todos tus sueños en ellas, en ellas. Día a día voy dibujando tus sueños con mis manos. Aquí me tienes y aquí estoy, jugándomelo todo, haciéndote canciones. Por ti soy cantautor, escritor y poeta, haciendo las maletas que van llenas de estrellas, para que cuelgues todos tus sueños en ellas, en ellas. Aquí me tienes y aquí estoy.